gente bella, mi gente hermosa. Aquí está tu amiga Jenny de Sol Tarot. Muy agradecida por tu presencia. Como siempre, no me cansaré de decírtelo. Gracias por tu presencia, por estos ratitos de vida que compartimos. Temas fuertes, temas contundentes, temas desatando nudos, despertando, recordando. Ya sabes que esa es nuestra intención. Y vamos a un tema súper importante que nos trae a colación hoy, que hubo civilizaciones cuyos rastros están frente a nosotros, en tu ciudad, en multitud de ciudades. Siempre nos hemos tropezado con portones enormes, puertas gigantescas, ciudades que están enterradas hasta por la mitad, portones gigantes que decimos, ¿y esto? Nadie nos lo explica. ¡Ay, qué bonito! Nos tropezamos con rastros que están frente a nosotros, pero no sabemos leerlos. Mapas antiguos, arquitecturas realmente imposibles por todas partes, relatos olvidados, no nos los explican o nos los explican escuetamente, nos echan un cuento y bueno. Esto nos hablan de un territorio inmenso llamado Tartaria. Bueno, ya saben lo que pasa cuando uno pronuncia este tipo de códigos, nombres X, que hay algo que no le gusta, que uno pronuncia ciertas palabras, ciertas frases. Bueno, ya hablaremos de eso en un programa que va a estar repleto de este tipo de cositas. Ya iremos sorteándonos, y ustedes son muy inteligentes, ustedes saben de qué va esto. Y bueno, vamos a ello. Nombres que aparecen documentos reales, pero cuya verdadera naturaleza, pues mi gente bella, mi gente hermosa, sigue envuelta en silencios, en misterios, en situaciones cubiertas de lodo, de tierra, cubiertas de cositas extrañas que, pues mi gente, esto no es misterio, esto no era un reino como nos los han querido simplificar, era algo aún más difuso, más incómodo. Es una pieza que no termina de encajar, por más que nos las quieran encajar, por más que nos las quieran hacer llegar, porque ciertamente sí, Tartaria no solo plantea preguntas históricas, plantea una enorme grieta en nuestra percepción de la realidad. Muy difícil para quienes nos hacemos preguntas, muy difícil para quienes no nos quedamos con respuestas simples o con taponcitos y pañitos calientes. ¿Cómo es posible que estructuras monumentales aparezcan en distintos puntos del planeta con patrones similares, con patrones no tanto similares, sino copiados al calquito? ¿Por qué tantos registros mencionan este tipo de tecnologías tan avanzadas? ¿Por qué tantos pueblos y territorios hoy han sido diluidos, literalmente desintegrados, borrados, extirpados, por así decirlo? ¿Por qué Tartaria, una gran civilización prácticamente literalmente olvidada, borrada? ¿Un error de interpretación geográfica? ¿O el eco de algo que la humanidad aún no está lista para comprender? ¿Y quién dice que no estamos listos? ¿Quién dice? Por las razones por las cuales fue extirpada. Hoy no vengo a darte respuestas absolutas simple y llanamente porque no existen. Y si yo te digo que existen respuestas absolutas, pues apaga el canal y salte. Vengo a abrir una puerta porque hay preguntas que no buscan ser respondidas. Buscan simple y llanamente ayudarte, ayudarnos a abrir los ojos, a cuestionarnos más, mucho más, de lo que nos intentan responder como parchecitos y taponcitos de agua caliente, porque esto tiene mucho y es momento de mojarnos más de la cuenta. Pues mi gente, el eco de Tartaria, la historia que han intentado, han borrado mucho, sí, que han borrado literalmente, y la arquitectura del éter. La arquitectura del éter, mi gente bella. El video anterior, si te pareció bonito, importante, impactante, pues
Es momento, si no lo has escuchado, pues es momento que lo escuches porque vamos a ir enlazando, ya sabes cómo soy yo. Si me sigues, si me vienes siguiendo, pues es por el hilo que vamos. No hay verdades absolutas, mi gente bella, no existen, pero lo que sí existe es que tenemos que recordar. Tenemos que recordar, es momento de recordar, no tenemos tiempo prácticamente para ponernos exquisitos. Es momento de verdad, porque es alarmante. Porque de esto ya sabemos, lo que pasa es que en medio de tanta distracción, de tanta distracción, nos han hecho olvidar hasta más de la cuenta. Olvidar lo que no hemos tenido que olvidar y cada vez pues nos distraen más. ¿Quiénes? Pues los que llevan los hilitos. Así que pues mi gente bella, mi gente hermosa, hoy vamos a seguir mojándonos, vamos a seguir empapándonos de todo esto, esto que está tan empapado de misterio, tan lleno de misterio. Yo todavía estoy vibrando con la energía del video de ayer, porque de verdad que son mensajes bastante potentes. Hablamos de nuestro cerebro como ese simulador biológico, esa máquina tan perfecta que reconstruye, que reorganiza lo que percibimos como realidad. Con esos 80 milisegundos de retardo. Si no lo han visto, pues te invito a verlo, el video que se subió ayer. Te invito a verlo porque hoy vamos a dar un paso más allá. Vamos a seguir introduciéndonos en estas verdades, en estas realidades, que no me gusta llamar verdades porque te acabo de decir que no existen, pero sí es verdad que en ese camino hacia hacernos cuestiones y preguntas que tenemos que empezar a entender. Si ya entendimos que nuestra percepción del presente es una simulación proyectada por nuestro cerebro, fíjate algo, ¿alguna vez se han preguntado qué pasa con nuestro pasado? Pero realmente, ¿no? Realmente, ¿qué pasa con nuestro pasado? ¿Qué pasa con la historia que nos enseñaron en esos libritos, ¿no? En la escuela. O sea, ponen un libro allí a leer, a memorizar, porque alguien le dio un día de escribir y aquí está. Apréndanse esto porque lo escribió alguien y eso es lo que hay. Pues vamos a ver, hay que cuestionarse. Hoy vamos a hacer un video, como siempre me gusta, interactuando con la energía a través de una herramienta que ya me conocen ustedes que yo utilizo, que son las cartas, una herramienta milenaria que vamos a interactuar con las cartas del tarot. Me gusta mucho utilizar este oráculo, carta, tarot, oráculo, porque es un canal, si claramente pidiéndole permiso, si él me lo permite, que me hablen de un recuerdo que muchos de ustedes, almas de luz, semillas estelares, porque déjame decirte que en este momento, ahora mismo habitando esta tercera máxima dimensión de la materia, y no te lo digo porque seas más o menos todos los que estamos en este presente, y lo vengo repitiendo, todos pactamos estar acá para alguna razón. Sí, esto no es un secreto para nadie. Tú pactaste estar acá en este momento. No es una verdad absoluta, no me gustan las verdades absolutas, pero tú pactaste estar, solo que no lo recuerdas. Solo que no recuerdas, eso lo llevas guardado en tu ADN, en el fondo de tu ADN, encriptado. Un recuerdo de un tiempo que literalmente fue borrado. Hablemos de lo que algunos llaman, vamos a hablar de lo que algunos llaman el reino de Tarta RI. Vamos a preguntarle pues a las cartas, al tarot, claro que sí. Es curioso, yo creo que pocas personas lo hacen, pero a mí me gusta hacerlo de esa manera. Vamos a usar los arcanos para decodificar, vamos a hacerlo, me gustan estas dinámicas, bueno, es mi canal y creo que me lo puedo permitir. Es la manera que yo tengo para canalizar. Creo que es una forma válida, permitida, porque a través de las herramientas que tenemos, y el tarot no es una herramienta nueva para nada, ya ustedes saben, vamos a usar los arcanos para decodificar esta verdad suavemente, claro que sí, para que nuestros corazones también entiendan. Es una forma también bastante práctica para entender y para que nuestros corazones recuerden que la misión de este canal es recordar.
porque sabemos todo, lo sabemos todo, mi gente. Créeme que lo sabemos todo. Lo que pasa es que lo hemos olvidado. Nos han borrado, nos han puesto parches. Así que vamos a barajar. Hoy me he permitido hoy voy a estar con Rider Waite. Ya haré canal, ya haré programas hablando uno por uno de los mazos del tarot, poco a poco, mi gente bella. Pero recuerden, estamos no con prisa, pero sí estamos en un tiempo bastante cortito, es un momento de recordar. Vamos a ir recordando, mi gente, porque es tiempo de hacerlo. Claro que sí. Vamos acá, vamos a sacar acá. Tenemos Sol, 4. Sol. Wow. Ok. Uy. Ok. Ok, mi gente bella. Ok, Sol, ermitaño. Vamos a ponerlo acá así. En el mismo orden que han salido. Fíjate, se captan las cartas. Las voy a poner acá. Como no tengo mesa, estoy prácticamente apoyada en una... la voy a poner aquí para apoyarme. Tenemos aquí Sol. Ok, el Sol. Todas a la inversa, me gusta mucho. Vamos a ver, mi gente bella. Sol, ermitaño, torre y juicio. Pues mire, mi gente bella y mi gente hermosa. Mire, el Sol. Esta carta nos habla literalmente o se canaliza. Es una carta de una era dorada, de luz pura, de energía inagotable, literalmente. Registros ancestrales, esos que no están en los libros oficiales, nos hablan literalmente a través del Sol de una energía inagotable totalmente, de una civilización global luminosa, avanzada, una versión totalmente anterior a la nuestra. Es curioso porque en realidad Tarta, RIA, no había cables, no había contaminación. Fíjate que nos está hablando literalmente que no había alta densidad. No había alta densidad. Esa alta densidad que podemos sentir hoy, no había esta alta densidad. ¿Por qué? Porque ellos literalmente entendían la cúpula, entendían lo que viene siendo el domo, entendían sus edificios majestuosos, esa manera de canalizar, esas cúpulas increíbles que ellos construían, esas antenas que hoy vemos, que hoy todavía podemos vislumbrar en fotos antiguas, prácticamente borrosas, prácticamente ya no se pueden ver. Decimos, oh, qué arquitecturas tan guapas, tan bellas, tan hermosas. No eran para que se vieran bonitas, no eran decorativas, eran tecnología pura. Mi gente, no solamente ellos conectaban con su energía limpia, eran condensadores eléctricos, extraían la energía de manera natural, libre y gratuita, directamente de la naturaleza, directamente de la atmósfera, del éter, del simulador. Fíjate algo, porque tengamos algo claro. Esta gente eran avatares viviendo en alta frecuencia, vibrando muy alto, conectados directamente con la fuente original, conectados directamente con lo que era la creación, libres de control, libres de miedo, libres de todo lo que era miedo a ser eliminados. Y precisamente esa fue su condena. Precisamente esa fue su condena, el vivir completamente libres de miedos, libres de sentir que fue de ser eliminados. Fíjate algo aquí, mi gente, tenemos la torre. La torre, arcano mayor, número 16, aquí nos está hablando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué disrumpe la torre justamente después del sol? La carta de la torre nos habla de una disrupción repentina de la caída de la estructura, de lo que estaba construido, de lo que estaba formado, lo que estaba establecido. Mi gente bella, mi gente hermosa, la caída de Tarta
R-I-A. Los administradores de este plano, las fuerzas que controlan la densidad de este simulador. Y aquí es donde se pone fuerte el tema, aquí es donde se pone caliente la energía. Se alimentan de nuestra fricción, de nuestro roce, se alimentan del miedo, se alimentan del estrés, se alimentan de la dualidad, se alimentan del caos. Una civilización viviendo en energía libre y conectada a su espiritualidad no le era útil, no les suministraba alimento. El juego se les salió de control, literalmente. Esta civilización literalmente se les estaba saliendo de las manos. Fuerte, fuerte. Así que ejecutaron lo que en términos informáticos, y mira qué manera tan lineal, ¿no? Y tan cómoda para ellos, ¿no? En lo que en términos informáticos llamaríamos un hard reset, un reinicio del sistema. A mí se me eriza la piel, pero no hay verdades absolutas. Puedes creerlo. ¡Wow! Lo que viene, el ermitaño. Mi gente, esto lo puedes tomar como un cuento, lo puedes tomar como ciencia ficción, no tienes por qué creerlo en absoluto, pero Sol, Torre, Ermitaño, arcanos mayores muy poderosos, muy potentes. Aquí nos está mostrando cómo la Torre, después viene el Ermitaño, la Torre nos ha mostrado cómo esa civilización fue desmantelada. Tristemente fue desmantelada. Lo que muchos investigadores hoy llaman el diluvio de lodo o mud flood. Si ustedes observan edificios, mi gente, si ustedes observan edificios muy antiguos en sus ciudades, no me dejen mentir, verán ventanas a nivel de suelo, puertas enterradas, sí, enormes. La tierra literalmente se tragó el primer piso. De esa realidad antigua, de esa realidad que nos está pisando los talones, el gran despertar. El gran diseñador, mi gente, el gran diseñador de ese plano sobreescribió la historia, cubriendo la luz con lodo y densidad para empezar un nuevo ciclo real de control y no permitir cometer errores que se cometieron en el pasado para ellos. Pues mi gente, esto es escalofriante. Fíjate lo que pasa acá, que tenemos la tercera carta, que es el ermitaño. El ermitaño es arcano mayor número 9. Y esto, pues, tela que cortar. El que camina solo es el ermitaño. El que camina solo en la oscuridad buscando la verdad con su lámpara. Aquí está, el ermitaño. El que camina solo en la oscuridad con su lámpara. Mi gente, si ustedes buscan, si ustedes revisan fotografías de mediados del siglo XIX, vamos a ponernos curiosos, yo sé que mucha gente no le ha metido ojo a esto, de esas ciudades majestuosas, recién, entre comillas, descubiertas, están vacías, calles enormes, palacios gigantes, y ni un alma viva, ni un habitante, nada. Nos dicen que era por el tiempo de exposición de las cámaras, que era por el tiempo de que no sé, ¿no? Hay cuentos de invento, bueno, cuentos nos echan montones, pero la intuición nos dice otra cosa. El olor a chamusquina es enorme. Para la gente curiosa, la gente que de verdad esto le ha sonado raro. Las calles estaban vacías porque el sistema estaba reiniciando. El sistema acababa de reiniciarse y el ermitaño no miente. El ermitaño representa ese momento de silencio técnico. Los administradores del plano estaban literalmente repoblando el servidor. A mi gente, igual esto te puede estar sonando, a mucha gente le estará sonando a cuento, pero vamos a investigar, vamos a revisar. Estaban repoblando, estaban introduciendo nuevas almas, nuevos avatares sin memoria. Mi gente,
programando para creer que ellos habían construido esos edificios con caballos y carretas. Yo sé que es duro, yo sé que no es fácil. Hay muchas personas, mi gente de la comunidad y mucha gente que escuchará este programa, este video y ya estarán muy metidos en estos temas y por supuesto que fluirán y aportarán y mucha gente le estará sonando esto a ciencia ficción, que no es ciencia ficción, la ciencia ficción es la más real de la que, es la más real que existe. Pero bueno, le sonará cuento chino, pero no importa, mi gente bella, vamos a preguntarnos, vamos a cuestionarnos, vamos a seguir investigando, porque mi gente nos han vendido historia como realidad, nos han vendido un cuento como verdad y hecho, nos han hecho que nos los memoricemos. Nos vendieron una historia de progreso lineal, cuando en realidad somos los sobrevivientes de una civilización. Somos los sobrevivientes de una civilización que fue apagada. Literalmente, que la apagaron como apagar una velita. Así. Vamos a ver, mi gente, vámonos con el juicio. Mi gente, la cuarta carta que ha salido. Tenemos aquí el sol, la torre, el ermitaño y el juicio, que es la cuarta carta. He querido sacar solo 4 para no hacer el video muy largo. El juicio, el ángel tocando la trompeta del despertar, mi gente. Son 4 cartas muy potentes, lo sé. A nivel de interpretación, esto puede dar para mucho, lo voy a resumir. ¿Por qué les cuento esto hoy? Porque esta información junto con la de ayer, junto con la neurociencia del video de ayer, está cobrando tanta fuerza y fuerza junta, mi gente. Es como un trompetazo, literal. Es como, por lo menos para mí lo es, porque la trompeta está sonando, mi gente hermosa, mi gente bella. La trompeta está retumbando. El velo de la simulación se está haciendo cada vez más delgado. Yo lo podría sentir como un ollejito de ajo. Si tú, al ver un edificio antiguo, sientes una nostalgia inexplicable, una tristeza de algo que no puedes explicar, algo que perdiste, pero no sabes qué es. Pues mira, es tu simplemente es tu alma, es tu verdadero ser, recordando el eco de literalmente Tarta Ereya, recordando que tú fuiste diseñado para la luz y la energía libre, no para la esclavitud de la deuda y del miedo, que son 2 cosas que no existen. De eso hablaremos en otro programa. Lo que es la deuda, el miedo, esto no existe, mi gente. Estos son 2 virus que nos han implantado. El juicio nos llama a no tener miedo de esta verdad. Comprender que vivimos en un entorno simulado y que nuestra historia fue literalmente manipulada, no para deprimirnos. Entender esto no es para bajarnos las fuerzas, es para tomar fuerza. Es como nos dicen tantos divulgadores de conciencias, es para tomar fuerza, es para empoderarnos, para levantarnos de donde nos han tumbado, de donde nos han querido ver tirados, es para reconocer esos barrotes y traspasarlos. Es el primer paso para salir de la celda. Todo esto es para empoderarnos, mi gente, es para saber que a los que nos han enseñado a temer, es para literalmente conocer que esos perros bravos no muerden. Es para confiar en nuestra intuición, es para entender que esos perros son holográficos, que esos perros babiantes de rabia, con esos colmillos gigantescos, si les metemos la mano, los podemos traspasar con nuestro poder. Así que mi gente bella, mi gente hermosa, si te cuento todo esto, no es para que temas, no es para que te debilites, no es para que sientas más miedo, todo lo contrario, es para que te empoderes, para que entiendas que han habido civilizaciones fuertes detrás de nosotras y para que no hagan con nosotros lo que han hecho con ellas.
es para que literalmente nos empoderemos y para que sepamos que nosotros podemos unirnos y no nos pueden apagar, porque en nuestro ADN crístico está precisamente ese salto que tenemos que dar uniéndonos y unificándonos, porque ya sabemos cómo dar ese salto cuántico y estamos en el momento ideal para hacerlo, mi gente bella, mi gente hermosa. Eso que están arriba con ganas de apagarnos y de meternos cada vez miedo, saben perfectamente que esta vez no lo van a poder hacer. Y como te lo he comentado ayer y en otros muchos videos, ellos sienten nuestras energías, sienten nuestras vibraciones, cómo están subiendo. Y eso sí que los tienen atemorizados. Y es momento de subir y de ponernos fuertes, de fortalecernos. Porque esta vez es verdad que no van a poder. Y yo que te lo digo, lo saben. Mi gente bella, mi gente hermosa, te quiero mucho y lo sabes. Hasta el próximo video. Gracias.